En el período clásico terminal, 830 a 930 de Siculombios, Peter Viro y Eduardo Pérez de Heredia. Este artículo examina la organización política de la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán, México, durante el reinado de Acupacalquinichcahuil en la segunda mitad del siglo IX d.C. Las interpretaciones políticas y territoriales que presentamos se basan en un entramado cronológico en el que entendemos los sectores del Chichén Itzá, maya, y el Chichén Itzá, tolteca, como dos periodos diferentes y secuenciales. Examinamos los cambios que aparecen en el período clásico terminal, tales como las nuevas características no mayas, el uso de glifos y nombres de origen foráneo, así como dioses de las tierras altas de México y nuevos tipos de edificios. En esta contribución también mostramos cómo el sistema interno de organización social cambió de un modelo de monarquía de un rey absoluto, identificado con la divinidad, a un tipo de gobierno más estructurado e incluyente, con mayor poder de la nobleza. Finalmente, proponemos un patrón de asentamiento que refleja esta nueva organización sociopolítica. We examine the political organization of the pre-Hispanic city of Chichen Itza, Yucatan, during the reign of Acupacalquinichcahuil in the second half of the 9th century AD. The political and territorial interpretations we present are based on a chronological framework where Maya and Toltec, Chichen Itza dated to two different, sequential periods. We examine the changes that appeared in the Terminal Classic, including the introduction of new non-Maya characteristics such as foreign glyphs, central highland gods, and new types of public buildings. We also demonstrate how political organization changed from the one-king model of the classic Maya, in which the ruler identified himself with the gods, to a more structured, ranked type of government that required the inclusion of more nobility. Finally, we propose that settlement patterns reflect this new sociopolitical organization. Desde el desciframiento del nombre de Cacupacal por David Kelley en 1968, se ha avanzado considerablemente en el entendimiento de la ciudad prehispánica de Chichén Itzá y la vida de este gobernante maya, revelando un periodo de importantes cambios en la historia de esta cultura. Pérez de Heredia y Viro 2017, Pérez de Heredia y Viro 2018. El mismo corresponde al período clásico terminal, siglo IX d.C., el cual fue un breve período de intensa actividad constructiva en Chichén Itzá. En un lapso de tiempo relativamente corto fueron construidos varios edificios monumentales concentrados en las cercanías del cenote Xtoloc, figura 1. Muchas de estas construcciones cuentan con inscripciones con fechas inaugurales, las cuales son los rasgos más fiables en que basar la cronología de la ciudad, y que se concentran entre 860 y 890 después de Cristo. En términos de entender la organización política de Chichén Itzá, la propia cronología está en debate. La mayoría de los investigadores que abordan este tema, en las últimas 3 décadas, ha operado bajo los modelos del traslape total o del traslape parcial, Sablov y Andrews 1986, los cuales consideran los sectores arquitectónicos, maya, y tolteca, uno de Chichén Itzá como total o parcialmente contemporáneos. Por ello debieron proveer un modelo de organización social que fuera capaz de explicar ambos fenómenos sincrónicamente, encontrando muchos problemas y contradicciones en este esfuerzo. En cuanto a la cerámica de Chichén Itzá, en este trabajo seguimos un modelo cronológico. Peter Viro, historiador independiente, Tizabasvari, Hungría, bpeter30@gmail.com, Eduardo Pérez de Heredia, historiador independiente, Mérida, Yucatán, México, cacupacal@gmail.com. Latin American Antiquity 29, 2, 2018, pp. 207 a 221 Copyright 2018 by the Society for American Archaeology DOI. 10.1017, LAC. 2017.85207 https://doi.org/10.1017 lac.2017.85 Published online by Cambridge University Press. 208 Latin American Antiquity, Vol. 29, No. 2, 2018 figura 1. Edificios principales y distribución del centro de Chichén Itzá en el clásico terminal, fotografía por Eduardo Pérez de Heredia. Color online, de no traslape, como hicieron George Brainerd, 1958, y Robert E. Smith, 1971, anteriormente, con modificaciones en las fechas de inicio y fin de los complejos cerámicos Epec y Sotuta.
Según este modelo tradicional, las construcciones asociadas, mayas y toltecas, son consideradas fenómenos secuenciales y, en consecuencia, la organización política ha de explicarse por separado. Pérez de Heredia 2010. Ver críticas a esta cronología en Johnson, 2015, Ringgold, 2017, y Volta y Brasuel, 2014. En este artículo nos concentramos en las construcciones mayas del período clásico terminal, correspondiente al siglo IX d.C. Una datación del inicio de la ciudad maya de Chichén Itzá ligeramente después de 800 deciculombios está soportada no solamente por el registro epigráfico, Booth 2005, Thompson 1937, sino también por los análisis recientes de la evidencia cerámica, Pérez de Heredia 2010. Procederemos primero a revisar los modelos existentes de interpretación de la organización política de Chichén Itzá, con especial énfasis en los diferentes enfoques de interpretación, ya sean modelos de gobernante único o de más de un gobernante. Después presentaremos nuestra nueva interpretación, en la cual proponemos que el sistema de organización política cambió de un modelo de gobernante único del período clásico maya a un modelo más complejo en que el gobernante compartía autoridad con los miembros de la familia real y con la nobleza a través de dos grupos triádicos, ambos comandados por Cacupacal. Adicionalmente, mostraremos cómo estos grupos políticos principales se dividieron la ciudad y el territorio circundante, seleccionando una localización de los grupos arquitectónicos en posiciones privilegiadas entre rejolladas, el tipo de tierra más valioso en las tierras bajas del norte dado que sirven de huertas para especies altamente apreciadas como el cacao. El cenote Xtoloc sirvió como eje de la configuración del nuevo desarrollo urbano proveyendo de una fuente permanente de agua, a la par de estar posiblemente sacralizado, como sugiere la cercana localización del edificio del Caracol, al cual podría haber estado unido ya desde esta época por un sacbé, calzada. La organización política de Chichén Itzá, interpretaciones previas. Un problema recurrente para los estudiosos de la cultura maya estriba en que las primeras fuentes españolas acerca de la historia del norte de Yucatán son muy confusas, cuando no abiertamente contradictorias. Esto es especialmente grave en lo que respecta a la organización https://diagonal/10.org/101017/lat.2017.85 Published online by Cambridge University Press. Viro and Pérez de Heredia, la organización política y el paisaje de Chichén Itzá 209 Política de Chichén Itzá, Booth 2005. Por un lado, el obispo Diego de Landa menciona dos importantes participantes, el grupo Itzá y la persona histórica Kukulcán, pero la relación entre ambos no era clara ni para el mismo fraile en aquel entonces. En otra ocasión se refiere a tres hermanos sacerdotes que gobernaron simultáneamente en Chichén Itzá. Del mismo modo, las relaciones geográficas de Yucatán se refieren a Onueque gobernó Chichén Itzá, controlando desde allí una vasta área del sur de Mesoamérica, de la Garza et al. 1983. Por otro lado, las fuentes coloniales nativas, como los Chilam Balam, contienen muchas referencias a los Itzá, y menos menciones de Kukulcán. En cualquier caso, el género de los ciclos de Cátunes es difícil de ajustar consistentemente a los diferentes entramados arqueológicos, lo cual da lugar a diferentes cronologías que abarcan de la versión larga a la corta. Barrera Vázquez y Rendón 1948, Booth 2005, Edmondson 1982, 1986, Royce 1962, Shelley y Matthews 1998. Desde los años 1930 hasta los 1970, la mayoría de los estudiosos coincidían en una interpretación general del auge y caída de Chichén Itzá con el periodo maya-yotrotolteca, Morley 1946, Thompson 1954, Tosser 1957. Sin embargo, en estas reconstrucciones la organización política del sitio nunca fue detallada, limitándose a describirla como una capital del nuevo imperio, a una capital del imperio tolteca. Durante los años 1970 a 1990, datos de otros sitios arqueológicos del norte de Yucatán produjeron cambios en la cronología, con la presentación de modelos alternativos de secuencias cerámicas en los cuales se aceptaba una parcial o total contemporaneidad de los sectores maya y tolteca de la ciudad. E.g. Andrews y Robles 1985, Andrews V y Robles 2003.
Andrews V. y Sablov 1986, Tristan Graham y Kowalski 2007. Bajo este nuevo escenario de contemporaneidad, diversos estudiosos construyeron ideas acerca de la organización política del sitio, Booth 2005 en 30. Kowalski y Tristan Graham 2007, Lincoln 1990, Ringgold 2004.2009, Ringgold et al. 1998 en 188-192, Shelley y Freidel 1990 en 355, Shelley y Matthews 1998 en 199-200, Wren y Schmidt 1991. En ellas Chichén Itzá se percibía como una de las ciudades tipo del período epiclásico, a la manera de Cacaxtla, Xochicalco, o el Tajín. No obstante, la mecánica de la organización sociopolítica y los detalles históricos continuaron siendo motivo de debate. Baudés y Latzanopoulos 2010, Booth 2005, Davis 1977, Grube 1994, 2003, Grube y Krochok 2007, Ringgold 2004, 2009, Ringgold et al. 1998, Shelley y Freidel 1990 en 346-376, Shelley y Matthews 1998 en 19.725. En este sentido, existía un desacuerdo en cuanto a la organización política, con algunos investigadores soportando la idea de un gobernante supremo, mientras otros proponían el gobierno de más de un rey simultáneamente. A modo de ejemplo se puede mencionar a Lindaschel y David Freidel, 1990 en 348, quienes reconstruyeron tres grupos de hermanos, o familias, sugiriendo que ellos controlaron la ciudad entre 800 y 1000 deciculombios. Ver también Shelley y Matthews, 1998 en 198-199. Aunque esta idea gozó de cierta popularidad en su momento, poco después otros epigrafistas determinaron que muchos de los miembros de esos grupos propuestos no eran personajes históricos sino dioses, reduciendo significativamente el número de los actores involucrados en la política de Chichén Itzá. Por su parte, Alexander Voss y Jürgen Kremer, 2000, propusieron que en el siglo IX d.C. Chichén Itzá dominó a Ayula, a la Calic Balam, estando gobernada por un triunvirato que incluía tres títulos diferentes: el Capitán Disco Solar, el Capitán Serpiente y el Cocom. Propusieron que el Capitán Disco Solar evolucionó después hacia el Acanún mientras el Tukul Cocom se convirtió en un oficio patronímico en Mayapán. Voss y Kremer 2000 en 169. Asimismo, consideraron la posibilidad de que estos tres señores fuesen los mismos que los hermanos sacerdotes mencionados por Landa. Voss y Kremer 2000 en 171. Diversos estudiosos han propuesto que existió un sistema dual de gobierno en Chichén Itzá, donde el primer gobernante mantendría mayor autoridad que el segundo. William Ringgold, 2004 en 213, ha sugerido que un líder central gobernaba Chichén Itzá a través de un consejo, donde el líder supremo tendría la supremacía como capitán de guerra. Por el contrario, Eric Wood, 2005, argumentó que el concepto de https://doi.org/10.1017/lac.2017.85 Published online by Cambridge University Press. 210 Latin American Antiquity, Volume 29, No. 2, 2018 Multepal, Gobierno Compartido, no existió en Chichén Itzá, proponiendo en cambio que el gobernante supremo era Cacupacali. Su oficio, Cuculajá, estaba simbolizado por el Capitán Disco Solar, mientras su hermano Kinil Copol habría tenido un oficio religioso. Este autor comparó este caso con un par de gobernantes de los Itzá del período colonial del lago Petén Itzá, advirtiendo finalmente que, aunque Acupacal fue posiblemente el gobernante supremo, no existe evidencia explícita de ello, tal como la fórmula de acceso de otros textos del clásico, Booth 2005 en 428. Más recientemente, Nikolai Grube y Ruth Krochok han notado que, aparte de Acupacal, su hermano también gobernó en la ciudad, aunque en un rango menor, admitiendo que no existen en los textos indicaciones claras de la jerarquía entre ambos hermanos. 2007 en 240. Los textos jeroglíficos y la política de Chichén Itzá en el siglo IX, los títulos. Definitivamente la persona más importante en el gobierno, por el número de referencias y por la calidad de sus títulos, fue Acupacal Kinich Kawil.
Con la sola excepción de la Cap-Zip, todos los edificios con inscripciones entre 869 y 890 después de Cristo en Chichén Itzá y sitios circundantes se refieren a Cacupacal en una posición principal en el discurso, Planck 2003. La segunda persona en número de menciones es Uchok Wajutaab, muy posiblemente el padre de Acupacal, y quien fue registrado en los edificios alrededor del Templo de los Tres Dinteles, cuadrante 7B del mapa de Carnegie, Rupert 1952, el grupo de la serie inicial, la Casa Colorada y el Caracol, figura 1, aunque nunca en una posición de agente. La tercera persona más mencionada es Kinil Kopol, hermano de Acupacal, como sugirió primero Ruth Krochok, 1988, apareciendo en el mismo cuadrante 7B y en el grupo de la serie inicial. En el cuarto lugar se encuentra Aketok, también con menciones en el cuadrante 7B y en el grupo de serie inicial, y quien comparte el glifo Yitag con Kinil Kopol. Otro importante personaje, el Kukulkokom, que podría traducirse como divino juez, ocurre en el Akap-Zib, la Casa Colorada y el dintel del bebedero. Finalmente, el título Kukul A.J. Khan, divino intérprete, está confinado al complejo del Caracol. Shannon Planck, 2003 en 397, fue la primera en notar que Acupacal, Uchok Wajutaab, Kinil Kopol y el Kukulkokom nunca usaron entre ellos el término Yitag, él, ella acompañó a él, ella, ello. Bear McLeod, 2004. De hecho, esta situación es aplicable a una quinta persona, A.J. Bolon-Kawil, quien presumiblemente tenía el control del complejo del Caracol. En el discurso del clásico maya los humanos reciben múltiples epítetos, usualmente en parejas semánticas, Carrasco y Hall 2014. Por ejemplo, en el Templo de los Cuatro Dinteles, Acupacal es mencionado como Kuhul A.J. Melwach, divino que distribuye tamales, Dimitri Belaev, Comunicación Personal 2014, y Kuhul Wajruja, mientras Fox Pacados matan, 3 que pagan las caridades recibidas, Voss y Kremer 2000 en 172-173, fue un título aplicado solamente a 3 personas del grupo, Acupacal, Kinil Kopol y Aketok. Planck, 2003 en 397, también reconoció que el padre común de Acupacal y Kinil Kopol fue Uchok Wajutaab, quien, de acuerdo a esta investigadora, ya habría fallecido cuando fueron realizadas las inscripciones de Acupacal, como puede interpretarse de los textos de monjas, 3 dinteles y un dintel. De la lista de nombres y su localización se desprende también que la familia de Acupacal era la propietaria de la mayoría de los edificios con inscripciones en la segunda mitad del siglo IX, incluyendo las monjas, el grupo de la Casa Colorada, los edificios del cuadrante 7B y el grupo de la serie inicial. Aparte de ellos, el Akap-Zib pertenecía a la familia del Kukulkokom y el Caracol quedaba bajo el control de A.J. Bolon-Kawil, el Kukul A.J. Khan. 2 tríadas pueden ser inferidas de los datos mencionados arriba, ambas lideradas por Acupacal, tabla 1. 2 tríadas de Chichén Itzá entre 869 y 890 después de Cristo. Área sur, área norte, Acupacal Kinil Kopol Aketok, Acupacal Kukulkokom. Kuhul A.J. Khan https://doi.org/101017/lac.2017.85 Published online by Cambridge University Press. Viro and Pérez de Heredia, la organización política y el paisaje de Chichén Itzá 211 figura 2. Dintel de la serie inicial, o Casa de los Cuatro Braseros, dibujo de Ruth Krochok, 1989 en 8, Fig. 1, modificado por Peter Viro. La primera tríada residía en la parte sur de la ciudad y reclamaba su legitimidad a través de la figura del Uchok Wajutaab, como está descrito explícitamente en el dintel de la serie inicial, figura 2. Este texto, dedicado en 878 después de Cristo, narra la animación de la casa de Uchok Wajutaab, refiriéndose a la construcción como la Casa de los Cuatro Braseros. En el texto existe un difrasismo, el pareado de distintos elementos para producir un tercer concepto metafórico, más abstracto, compuesto de la palabra kok, guardar, y el indescifrado título TV del catálogo de Macri y Looper, figura tercera, Grube, La Cadena y Martin 2003, y 51. Este grafema PTB es único en las inscripciones de las tierras bajas, aunque aparece como motivo iconográfico en la columna de la estructura 6C1, figura 3B, donde 3 de los
4 personajes presentan la peculiar nariguera y uno de ellos muestra el corte de cabello Temoti, que también aparece en Ceibal y Machaquila, y posteriormente devendría en el signo de Tecutli en el postclásico del centro de México. Por la sintaxis puede entenderse que el PTB era guardado primero por Cacupacal, después por Quinilcopol y finalmente por Aquetoc. Un patrón muy interesante es que la primera cláusula lista la casa del padre y de Acupacal, y la segunda cláusula menciona la casa del Canac T, segunda lanza, PTB Quinilcopol. Este patrón aparece también en el templo de los 4 dinteles, donde los mismos señores, Acupacal, Quinilcopol y Aquetoc, aparecen enlistados en orden, el último siempre con la expresión guitar. De hecho, Aquetoc nunca https://diagonal/10.org/1017/lac.2017.85 Published online by Cambridge University Press. 212 Latin American Antiquity, Volume 29, No. 2, 2018 Figura 3. Ejemplos del compuesto de Koch y el grafema de PTB en el registro epigráfico de Chichén Itzá. A. Bloques D8-C9, E4-F4 y el PTB solo en F3 de la inscripción del dintel de la serie inicial. B. Detalle de la columna 6C1. El corte de cabello Temoti, dibujo de Linda Shelle y Freidel 1990 en 361, Fig. 9:13 de la mañana, modificado por Peter Biro, aparece actuando solo, mientras Acupacal y Quinilcopol condujeron rituales por sí mismos. Por ejemplo, Quinilcopol realizó el ritual de fuego de los dinteles 2 y 3 del templo de los 4 dinteles. La segunda tríada ocupaba el sector norte, donde el Cújul Cocom residía en el noreste, Acap-Sib, el Cújul Aj-Can ocupaba el Caracol, templo de Quetzalcóatl, y Cacupacal controlaba la parte noroeste, Monjas Casa Colorada. Podemos encontrar un patrón de tríos de actores en numerosos textos de Chichén Itzá, tabla 2. Patrón entre los textos y nombres de Chichén Itzá. Inscripciones nombres Casa Colorada Alacal Dintel. Acupacal, Cújul Sol Ajá, Ekbalam, Cújul Cocom Cújul Sol Ajá, Acupacal. Ajá Yolalin, 1 y 2 Cacupacal, Cújul Gum, Coch Ajá Initial S. Acupacal, Quinilcopol, Aquetoc TL4 Lin 1 teralitro 4 Lin 4 teralitros 4 Lin 2 Caracol Panel, Acupacal, Quinilcopol, Aquetoc, Acupacal, Quinilcopol, Aquetoc Quinilcopol, Aquetoc, Cújul Calaj Jucau, Acupacal, Anabo de Itzamal, Cújul Aj-Can. Apenas en 4 ejemplos el ritual fue ejecutado por una sola persona. Acupacal en Monjas, Quinilcopol en el templo de los 4 dinteles y Cújul Cocom en el dintel del bebedero y el Acap-Sib, y solo en una instancia, Acupacal y Quinilcopol son mencionados juntos sin otra compañía, dintel 1 de 3 dinteles. Otro patrón de interés que puede discernirse es que todos los actores importantes de Chichén Itzá tienen al menos un título Cújul, un caso único en las inscripciones de las tierras bajas. Tabla 3. Patrón entre los nombres y los títulos con Cújul. Nombres Cújul títulos, Acupacal. Quinilcopol Aquetoc y Ayaucho.